Buen día para todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, qué alegría poder verlos. Los invito a ponerse de pie. Vamos a empezar esta reunión con una canción. Vamos a empezar alabando a nuestro Dios. Espero que me escuchen. No sé si está saliendo el... Bueno, no tengo retorno. Bueno. Bien. Vamos a cantar alabanzas a nuestro Dios. Y yo quería leerles un salmo, el Salmo 117, que dice así. Tiene solamente 2 versículos. Dice: alaben al Señor, naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanzas. Grande es su amor por nosotros, la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Amén. ¿Cuántos han experimentado que Dios es amor? ¿Cuántos han experimentado el amor de Dios? ¿Cuántos experimentaron que Dios es fiel? Amén. Por eso, ¿cómo no cantarle al Señor? ¿Cómo no expresarle toda nuestra gratitud y toda nuestra alabanza a nuestro Dios? Porque Él es digno de toda alabanza. ¿Oramos? Señor amado, te damos gracias por esta mañana que nos estás regalando. Gracias, Señor, por el regalo de la vida. Y porque podemos, Señor, disfrutar de tantas bendiciones, tantos cuidados que vienen de tu parte. Señor, gracias especialmente por la salvación que disfrutamos, porque perdonaste nuestros pecados y nos diste la paz del cielo. Señor, y también el gozo de la salvación. Y Señor, también es una esperanza y un futuro. Te pedimos que bendigas esta reunión, Señor, que bendigas las alabanzas, que podamos, Señor, alabarte, que puedas, Señor, recibir toda nuestra adoración y alabanza, y también que bendigas a tu siervo, Eliezer, que va a anunciar la palabra, Señor, que lo tomes en tus manos, para que pueda comunicar tu palabra con poder del Espíritu Santo. Y también, Señor, que estés bendiciendo una vez más a los músicos y a toda la alabanza que vamos a entonarte a tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La primera canción dice: ¿quién aviva el fuego de 1000 soles con poder que en los cielos arden? El Dios creador, nuestro Dios, el Dios santo. Vamos. ¿Quién aviva el fuego de mis soles con poder que en los cielos arde? Nadie como Él, nuestro Dios. ¿Quién gobierna el mundo? ¿Quién levanta y quita al rey? Vence a sus rivales. Nadie como Él. Nuestro Dios, Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, Santo Dios. Detractores de su ley, en su amor nos llama, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Incomparable, digno
al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado. Gloria al que en el trono está, al que era pronto y vendrá, y al Cordero inmolado. Gloria al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado. Gloria. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno. Solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Cuán bello es quien murió por mí, fui perdonado, yo fui encontrado. Caminaré en tus promesas, permaneceré, a ti miraré, solo en ti confiaré. Fue tu cruz la que me salvó, fue tu amor, Él me rescató, por eso canto adoración al que es el gran yo soy. Cuán bello es quien murió por mí, fui perdonado, yo fui encontrado. Caminaré en tus promesas, permaneceré, a ti miraré. Por eso canto adoración al que es el gran yo soy. Fue tu sangre que me limpió, fue tu voz la que me llamó, fue la gracia de un buen padre la que me enamoró. Vamos a cantar para que todos oigan que hay alguien que primero nos amó. Vamos. Hoy yo canto esta canción para que todos oigan que hay alguien que primero nos amó. Hoy yo canto esta canción para que todos oigan que hay alguien que primero nos amó. Que primero nos amó. Fue tu cruz la que me salvó, fue tu
amor que me rescató, por eso canto adoración al que es el gran yo soy. Fue tu sangre que me limpió, fue tu voz la que me llamó, fue la gracia de un buen padre la que me enamoró. Amén. Pueden tomar asiento. Hoy tenemos a nuestro invitado, a nuestro hermano invitado, Eliezer Castro, que nos está acompañando desde el viernes. Así que te vamos a invitar, Eliezer, para que vengas y nos compartas la palabra. Muchas gracias. Buenos días a los que nos saludé. ¿Cómo están? Yo no sé el tiempo, por favor díganme porque... ¿Dónde está? Miro a Nahuel. ¿Hasta las...? Bueno, perfecto. Me acompañan por favor al libro de Colosenses, capítulo 3. Es un privilegio. Les digo que hemos disfrutado junto con mi esposa desde hace un tiempo atrás que vinimos, que Analía dio el taller y queremos agradecerles. Gracias por la invitación, gracias a los muchachos. Y ha sido un tiempo precioso. Los felicito por la iglesia que tienen y es una bendición muy grande. Acompáñenme al libro de Colosenses y vamos a ver en el capítulo 3. Vamos al capítulo 3. Vamos a hablar del perdón, pero para hablar del perdón siempre tenemos que ver todo el contexto. Y ese contexto está en Colosenses capítulo 3. Alguien que por favor, muchacho, que lo lea y me ayude, por favor. Colosenses 3. 1 al 14, por favor. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Que siga otro. Por favor. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando vivías en ellos. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen de él lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escriba, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo, y en todo. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos a vosotros, a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De tal modo Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y el versículo 14, por favor, ¿lo podemos leer todos? A ver, vamos. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vamos a orar. Señor, por favor, toma tu bendita palabra y háblanos. Te necesitamos. Que tu Espíritu Santo nos enseñe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo va a dar instrucciones. Va a dar instrucciones a una iglesia que estaba creciendo. Pero primero les va a dar instrucciones de lo que nosotros somos y por qué tenemos que buscar las cosas de arriba. Después les va a decir de lo que nos tenemos que despojar para, por último, vestirnos de lo que tenemos que vestirnos.
Y en el versículo 1 al 4 le dice esas instrucciones. Y en un resumen, lo que somos en Cristo. Dice, sí pues. Es importante esa palabra. Sí pues. Está diciendo, si son nuevas criaturas, si un día creímos en Jesucristo como nuestro Salvador, si un día somos salvos, tenemos que demostrarlo. Hermanos amados, un creyente siempre tiene que dar evidencia de esa fe. No somos salvos por obras, pero nuestras obras demuestran esa fe. No hay excusa. Si mi vida no da fruto para Cristo, tengo que examinar mi corazón. Por eso Pablo le recomienda a Timoteo, le dice, recuerdo de tu fe no fingida. O sea que si recordaba una fe no fingida, es porque ¿qué se había infiltrado? Una fe fingida. Y el apóstol Pablo le dice, mire, si ustedes nacieron de nuevo, y lo primero que les dice, habéis resucitado, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, porque habéis muerto. Y yo lo voy a resumir rápidamente. Dice, primero, hemos muerto con Cristo. Hemos muerto con Cristo. El versículo 3a, Cristo, hoy lo veíamos en la cena, murió por nosotros en sustitución, murió por nuestros pecados. Pero cuando creemos en Cristo, nosotros morimos en Cristo en identificación. Por eso en Romanos capítulo 6 el apóstol da ese ejemplo del bautismo. Fuimos sepultados con Cristo, muertos a nuestros delitos y pecados. Cuando creímos en Cristo, lo primero, morimos al pecado. Por eso nos identificamos con Cristo. Y una evidencia es que nos selló con su Espíritu Santo. Por eso en 2 de Timoteo dice que no tenemos espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. De amor para amar, como cantábamos, amar a nuestro Dios, amar a nuestros hermanos. No es fácil a veces, ¿ah? ¿A veces cuesta o no? Yo pensé que me costaba solo a mí. Yo dije, ¿por qué? Por nuestros caracteres. A veces somos diferentes, pensamos diferente y a veces hay dificultades, pero tengo que amarlo. Pero dominio propio para vivir una vida en santidad en medio de un mundo en impureza. Morimos en Cristo. Pero no solamente que morimos en Cristo, el versículo 4 dice, cuando Cristo, nuestra vida, vivimos en Cristo. Cristo es nuestra vida. Primera de Juan, que dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. La vida, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Morimos en Cristo, vivimos en Cristo, pero también el versículo 3 comienza diciendo que resucitamos con Cristo. Resucitamos. Es posible estar vivo y muerto espiritualmente, pero nosotros ya no, porque hemos resucitado. Jesús nos dio vida, nos sacó de la tumba como a Lázaro y nos resucitó espiritualmente. Está sentado a la diestra de Dios, intercede por nosotros, nos dio vida. Y nosotros estamos allí con Cristo por fe. Hermanos, nuestra posición en Cristo no es algo hipotético. No es algo que parece que es o no es. Es un hecho consumado. Morimos con Cristo, nacimos, estamos resucitados y estamos en gloria con Cristo, dice el versículo 4, manifestados en gloria con Cristo. Manifestados en gloria. ¿Qué quiere decir eso? Que un día esa manifestación va a ser visible, pero Efesios dice que ya tenemos esas riquezas. ¿Por qué va a ser visible? Porque un día, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá. Los muertos en Cristo resucitarán y nosotros, los que hayamos quedado, seremos. Pero después dice el versículo, para reunirnos para siempre con el Señor. Glorificados con Cristo, pero también dice, escondidos en Cristo. El versículo 4 dice, lo tomé de una manera
ordenada, pero el apóstol ahí lo habla en diferentes versículos. Estamos escondidos en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que gracias a Dios, Dios ya no nos ve como lo que nosotros éramos, sino que nos ve a través de ¿quién? De Cristo. Ya Él ve la cruz, nuestros pecados fueron pagados, Él nos ve allí, estamos escondidos. Cuando veía ese versículo, estamos escondidos en Cristo, entendí Romanos cuando dice que ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Estamos escondidos. Y cuando el apóstol nos muestra esto, hermanos amados, todo eso somos nosotros. Amén. Qué riquezas que tenemos, qué salvación tan grande. Hoy en la cena lo veíamos, fue tan grande su amor para que tengamos todo eso. Pero ahora, no es fácil, Desde que nacemos espiritualmente, dice el apóstol en el versículo 5, acompáñenme, dice, haced morir. En los primeros versículos les dice, por eso tienen que buscar las cosas de arriba. Porque lo que somos en Cristo tenemos que buscar esas cosas de arriba. ¿Y cómo lo conocemos? A los jóvenes les hablé el viernes y el sábado. La única manera de buscar las cosas de arriba es conociendo a Dios. ¿Y cómo lo conocemos? A través de su palabra. No hay otra opción. A través de mi comunión. Yo hablaba con un joven ayer y le decía, ¿por qué la oración si Dios ya sabe de qué cosa tenemos necesidad? ¿Por qué? Porque Él quiere que tengamos comunión, para doblegarnos ante Él y que nos coloque su voluntad en nuestros corazones y no lo que nosotros queramos. Él quiere que tengamos comunión en su palabra y en oración. Por eso tenemos que buscar las cosas de arriba. Pero al buscar las cosas de arriba en su palabra, Él siempre quiere que nos despojemos. Va a ser una batalla. Dice, haced morir. Es un mandato personal. Es un mandato personal. Una opción personal, dice, haced morir. Cuando Dios te marca, dice, haced morir. ¿Y cómo lo hago morir? En mi naturaleza anterior era imposible, pero como ya tenemos todo lo que les leí en Cristo, es posible por el poder del Espíritu Santo. Y miren cómo comienza. Haced morir lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas sobre las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vivías en otro tiempo. Y también le dice, dejad también todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, que salen de vuestra boca, y no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Y comienza a hacer morir. Empieza a nombrarlos, los tres primeros: fornicación, impureza y pasiones desordenadas. Fornicación, toda inmoralidad sexual, toda relación ilícita, contraria a la moral que Dios estableció. Impureza, la suciedad moral, la sensualidad. Pasiones desordenadas, habla de la mente, expresa los deseos, lleno de pasiones que Dios no quiere. Hoy mi hermano habló de algo. Dijo, los católicos no quieren que hablemos ¿de qué? Del infierno. Pero ¿saben qué pasa también? El diablo no quiere que hablemos de estas cosas, porque a veces son un tabú. Pero yo le voy a decir algo que en este último tiempo ha partido mi corazón. ¿Cómo se está viviendo moralmente? Y el internet y el teléfono y la computadora está haciendo estragos. Y tenemos que, es de lo que menos me gusta hablar. Quisiera hablar siempre del amor de Dios, hablar de su misericordia, pero tenemos que hablar de estas cosas, porque es una realidad. Miren, si cayó el hombre más piadoso conforme al corazón de Dios, ¿qué fue? David. Si cayó el hombre más sabio que ha existido, ¿qué fue? Y si cayó el hombre más fuerte, ¿qué fue? Con esto mismo, nosotros
Tenemos que estar atentos porque yo no soy mucho más fuerte, ni mucho más sabio, ni mucho más piadoso que ellos. Me puede pasar a mí si no hago morir todas estas cosas, hermanos. Nadie me ve con el teléfono. No le hago mal a nadie. Y tenemos una generación que a veces decimos los jóvenes, cuidado. Esto puede pasar a los 50, 60, 70, 80 y 90. Y si cumpliste más de 90 también. ¿Saben por qué? Porque esto no envejece el corazón. Hermanos, el apóstol nos manda a hacer morir para tener una vida como a Dios le agrada. Le dice hacer morir no solamente estas pasiones, malos deseos, avaricia, que es idolatría. La idolatría es lo que ocupa el lugar de Dios. Segunda de Timoteo 3 lo muestra, esa idolatría. Habrá hombres amadores de sí mismos, colocan el orgullo, el yo por encima de Dios, amadores del dinero, el amor al dinero, sin afecto natural. Y después dice, llenos de pasiones, todo el hedonismo que hay en este mundo que ocupa el lugar de Dios. Tenemos que hacer morir. Y después dice, no solamente sino la ira, el enojo, que a veces lo vemos como pecados que no son, ¿cierto?, tan graves. La ira, el enojo, la maldad, la blasfemia. Hay un escritor que en su libro pregunta, ¿cuál fue el pecado por el que siempre recordamos a David? ¿Cuál? El adulterio. Siempre decimos fue el peor pecado de David, ¿cierto? Un pecado de la carne. Pero él dice, en ese pecado, ¿cuántas personas murieron? Urías, el bebé, 2, 3, después los hijos, uno de los hijos. Consecuencia, pongamos 3, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el pecado del censo? Segunda de Crónicas. Cuando dice que Satanás incitó, tocó el corazón orgulloso de David, y David quería saber todo su poder, todo lo que había hecho, y no tuvo en cuenta a Dios, y censó al pueblo. ¿Lo recuerdan? ¿Cuántas personas murieron? 70,000. ¿Se dieron cuenta que nosotros a veces ponemos niveles al pecado? Este es más grave que este otro. Y tenemos que hacer morir todo eso también. La ira, el enojo, lo que no conviene. Versículo, cuando hacemos morir, nos despojamos, tenemos que vestirnos de lo nuevo. Miren, versículo 10 y 11 dice que tenemos que ser a la imagen de Cristo. Y el versículo 12 empieza, vestidos, ¿qué dice? Pues como escogidos de Dios, santos, nos amó y nos perdonó. Y nos empieza a hablar de nuevo, tienen que vestirse porque son escogidos de Dios. Esa palabra que ha sembrado tantas situaciones difíciles, ¿no? Pero Dios nos escogió, hermanos. Nos escogió en su sabiduría, en su amor, en su omnisciencia y en su misericordia. Nos salvó. Cuando lleguemos al cielo, lo primero que tenemos que preguntarle a nuestro Salvador, ¿por qué yo? Nos escogió. Escuchaba el testimonio hermoso de una señora que un pibito de 6 años le predicó el evangelio. Maravilloso. Dios nos escogió. Pero no solamente que nos escogió, sino que dice, son santos. ¿Qué significa eso? Son apartados, son separados exclusivamente como en el matrimonio, el uno para el otro. Somos santos, apartados ¿para quién? Para Dios. Pero también dice que nos amó. Hoy lo vimos en la cena. Nos amó. Un amor incomparable e incomprensible. Pero también nos perdonó. ¿De qué nos perdonó? Del infierno por nuestro pecado. Fue un pago fácil. Recuerden lo que les hablé de los romanos, ¿no? Cómo mi Salvador, siendo Dios, sufrió eso para perdonarme. Entonces, el apóstol nos da las instrucciones, lo que somos en Cristo, nos dice de lo que tenemos que despojarnos, pero ahora, por favor, prestemos atención a esto último. Nos dice de lo que tenemos que vestirnos. A ver,
Versículo 12. Vístasen de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, de la manera que ¿qué? Que Cristo os perdonó, también hacedlo, y sobre todas estas cosas, dice, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora, ¿qué es la primera palabra que nos tenemos que vestir? Entrañable misericordia. Compasión. Compasión. Esa palabra se encuentra en el libro de Oseas, en el Antiguo Testamento, cuando Dios le habla a Israel y le dice, no podré hacerte como Edma o Seboín, 2 ciudades que destruyó, como Sodoma y Gomorra, sino que se inflama mi corazón, las mismas entrañas de Dios se duelen al ver la condición de un pueblo. En el Nuevo Testamento lo vemos en Cristo. Tuvo compasión de los enfermos y los sanaba. Tuvo compasión de la gente sin comer y los alimentaba. Tuvo compasión, ese dolor interno. Pero hay un cuadro que desde que conocí al Señor me golpeó, es el cuadro de Nehemías. Cuando dice que el muro estaba destruido porque no hubo más remedio y vino la ira de Dios, como un día no va a haber remedio, va a venir la ira de Dios. Es así, porque es un Dios santo. Dice que cuando hubo no más remedio, derriban los muros, queman el templo, los saquean, los llevan cautivos. Dios levanta a Zorobabel, después a Esdras, y está Nehemías. Y Nehemías hace una pregunta en el capítulo 1. Vienen sus hermanos y les pregunta, ¿cómo está Jerusalén? ¿Cómo están mis hermanos? Y la respuesta fue, están en gran mal y afrenta. Nehemías 1:3. Están en gran mal y afrenta. Y dice el versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo y oré al Dios de los cielos. ¿Cómo está el barrio de Espeleta? ¿Están en gran mal y afrenta? Los muros de la familia están derribados. Es una Argentina que está derribados sus muros por una sociedad que no busca a Dios, y vemos las consecuencias. ¿Y qué tenemos que tener? Compasión. Miren, hermanos, en 3 días que estuve acá, soy observador. Me llevo algo hermoso. El viernes los adolescentes y el sábado los jóvenes, habían varios chicos nuevos, incrédulos, que trajeron. ¿Por qué? Porque hay compasión. Tiene que haber compasión. Tengo que sentarme y llorar al ver una Argentina, una Latinoamérica que está en gran mal y afrenta. Ya vienen a los 7 años con situaciones difíciles que uno dice, pero ¿cómo? Pero hoy cuando vi que van con el micro a buscar los niños con mi esposa, salté de alegría. No lo pierdan. No lo pierdan, por favor. No hay excusas. Porque ustedes tienen ese corazón de compasión y no lo pueden perder. No lo pueden perder, hermanos. Porque esos niños, de pronto es esa lucecita en medio de una semana de oscuridad. Tenemos que tener esa compasión. No hay excusa. Síganlo haciendo, por favor. Síganlo haciendo. Pero no solamente compasión, sino que después dice benignidad. Tenemos que vestirnos de benignidad, bondad. El mayor ejemplo, David con Mefiboset. Mefiboset, ¿qué hacía? Tenían que matarlo porque venía del rey Saúl. Pero David lo llevó a su casa y lo sentó en su mesa. Y con el mantel de la mesa cubrió sus problemas que tenía. Bondad. Lo cubrió y lo cuidó. Y le dio más de lo que merecía. Bondad. Pero también dice, vestidos de humildad. Vestidos de humildad.
Hay un pasaje en Juan capítulo 13 que empecé a estudiar hace un tiempo atrás, que me cambió como había visto el pasaje. Si yo les hablara de Juan capítulo 13 en el aposento alto, ustedes, ¿qué me dirían que es ese capítulo? ¿Un capítulo de ejemplo de qué? ¿De servicio? ¿De qué más? De humildad. Pero saben que empecé a leer el versículo 1 y dice, sí es un ejemplo de humildad. Pero dice el versículo 1, los reunió, después léanlo, los reunió a los suyos porque en extremo los había amado, los amó hasta el fin, hasta el extremo. Y hermanos, entendí que nosotros a veces podemos hacer obras, buenas obras, servirle a los demás, pero sin lo principal que ¿qué es? El amor. Ese amor los llevó a servirles, en amor extremo los amó. Por eso cuando dice vestidos finaliza y por último vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y ese amor lo llevó a ser humilde. El mismo Dios majestuoso, soberano, llega al aposento. Y la cultura judía tenía que ver un esclavo que lavaba los pies. Era algo de ingratitud si no lo había. Porque la gente llegaba si llovía como hoy, era barro seguro en el desierto. O se llenaban de polvo las sandalias y era algo descortés si llegaban y no le lavaban los pies. Pero lo hacía el esclavo de menor rango. Era un acto de descortesía, por eso el Señor en Juan capítulo 8 le dice a Simón, fui a tu casa y no me diste agua para lavar mis pies. Y el Creador, Juan capítulo 13, sabiendo que nadie lo hacía y que no había esclavo, tomó su lugar. Y los verbos ahí es increíble. Se levantó, tomó la toalla, tomó el agua, se ciñó y le lavó los pies. El creador del mundo, lavándole los pies sucios a los discípulos. Y para rematar a uno que le iba a negar, a uno que le iba a traicionar. Le lavó los pies, tomó la forma de siervo. Por eso Filipenses dice, el cual siendo en forma de Dios, no se aferró a eso, sino que se humilló y fue el siervo. Siervo, por humildad. Hermanos, necesitamos vestirnos de humildad en el servicio. Hay que servirle a la gente. Miren, dentro de 8 días de pronto van a recordar muy poquito de lo que compartí hoy, porque es así nuestra cabeza. No se van a acordar si yo les preguntara de qué hablamos hace 15 días, no, muy difícil. Pero nadie se va a olvidar cuando le sirves a un hermano. Nadie. En una enfermedad, en una necesidad. Después dice, no solamente de humildad, sino de mansedumbre, vístanse de mansedumbre. Y mansedumbre no es falta de carácter. Esa palabra mansedumbre siempre la pienso en Moisés. Hay 2 hombres que se habla en la Biblia que fueron mansos, Jesucristo y Moisés. Pero Moisés debió tener un carácter, ¿no? Acá tengo un amigo, mira Moisés. Moisés tuvo que haber tenido un carácter muy difícil, le mató al egipcio. Lo mató. Pero Dios lo transformó. Y le dijo a Moisés, la mansedumbre es ese carácter bajo control, poder bajo control. Y eso quiere Dios. Que permitamos que el Espíritu Santo nos transforme y seamos mansos, no faltos de carácter. Pero también dice de paciencia, no hablar impulsivamente, sin dominio propio, paciencia, soportar. Soportar muchas veces dificultades y problemas. Y después el versículo continúa, tolerancia. No vamos a cambiar a las personas, ¿ah? No vamos a cambiar a las personas porque nosotros también somos difíciles, ¿ah? ¿Quién la va a cambiar? Dios. No tomemos el lugar de Dios, que a veces uno lo quiere hacer.
Y el versículo 13 dice, perdonándoos unos a otros como Cristo os perdonó. Ya que era de lo que les quería hablar. La voz del pecado es fuerte, ¿sí o no? Se escucha. Pero la voz del perdón de Cristo es más fuerte. Si yo les preguntara, ¿somos expertos en pecar nosotros? ¿Sí o no? Sí, desde que nacemos. Mío, no le quiero dar a mi hermanito, pica. No le doy. Yo. Somos expertos desde que nacemos en pecar. Ahora, ¿somos expertos en perdonar? ¿Somos expertos en pedir perdón? Ay, ¿cómo cuesta, no? Por eso tenemos que practicarlo. Tenemos que practicarlo. Por eso tenemos que vestirnos diariamente. Ahora, hay cosas que a veces no tenemos que esperar perdonar. Proverbio dice que hay cosas que a veces son ofensas que nos parecieron a nosotros. De pronto pasó el hermano que está con 50,000 preocupaciones y no nos saludó y nosotros, este ya tiene algo conmigo. No, está con 50,000 problemas, déjalo pasar. No hay necesidad de cargarnos con, no, este me tiene algo, no. No es algo repetitivo el hermano, debe estar hoy en una situación difícil, pero a veces sí tenemos que perdonar. Hay cosas sencillas que tenemos que dejar pasar por alto, pero hay cosas que sí tenemos que perdonar. ¿Por qué? Porque Santiago capítulo 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos? Entre vosotros. ¿Y qué dice Santiago? ¿De dónde vienen? No son de vuestros deseos que combaten en vosotros, de nuestro corazón. Porque yo deseo esto y el otro hermano desea lo otro, pero es mi problema. A veces los conflictos son por lo que yo quiero, lo que yo pienso o lo que yo deseo. De allí viene y por eso a veces hay dificultades, pero tenemos que siempre perdonar. Ahora, dice perdonar como Cristo perdonó. Y acá les voy a dejar un resumen. ¿Cómo perdonar? Primero, sin espera. Sin espera. ¿Qué quiere decir eso? De que no le puedo dar lugar al diablo. Hoy mi hermano habló de que tenemos que tener cuidado con Satanás, con la iglesia como está de hermosa. No se va a quedar tranquilo. No se va a quedar tranquilo. Cuando hacemos las cosas bien, no se queda tranquilo. Por eso tenemos que perdonar siempre sin espera. Porque si no perdonamos así, ¿qué se forma en el corazón? Amargura. Lo dice el libro de Hebreos y lo dice el libro de Efesios. Quítese de vosotros toda amargura. Y cuando yo no perdono, eso empieza. ¿Y cómo lo noto? Cuando empiezo a juzgar, cuando empiezo a criticar, cuando empiezo con los chismes, cuando empiezo a ser fiscal, cuando pierdo el gozo. Ahí se está alimentando. Por eso tenemos que perdonar sin espera. Miren, yo les hablé hoy de Génesis. ¿Adán fue a buscar al Señor? Dios vino a buscarlo. Y nosotros a veces queremos que venga la persona. No, tengo que ir yo. Tengo que ir yo sin espera, sin excusa. Mateo capítulo 6, el Padre nuestro. Así como Cristo nos perdonó a vosotros, y lo leímos recién, vosotros perdonad. Perdonad nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, dice el modelo de oración en el Sermón del Monte. Sin excusa. ¿Cómo tengo que perdonar? ¿Cómo? Cristo me perdonó. Hoy mi hermano dijo, ¿qué seríamos nosotros sin Cristo? Yo no quiero ni pensar. Si compartir mi testimonio ya me pone a temblar, no quiero ni pensar, no estaría hoy. No quiero ni pensar lo que hubiera sido sin Cristo. Y me perdonó. Me perdonó.
El mismo Dios, la cruz, sacrificio molido por nuestros pecados, llevó nuestras transgresiones, justo, sin pecado. De esa misma manera tengo que perdonar todo. Mire, en el aposento ya sabía que Judas le iba a traicionar, ya sabía que Pedro también, que le iba a negar, que lo iban a vender, y los perdonó. Ya sabía eso, que tengo que perdonar todo. Una traición, una infidelidad, por supuesto que van a haber consecuencias. Un abuso. Cuando Analía empezó a estudiar esto de los niños, hay algo que entendí. El perdón es un regalo que se hace a uno mismo. Y dejar en la justicia de Dios. Escuché una predicación y decía que ese círculo que quedó roto porque nos hicieron algo, nosotros queremos completarlo a nuestra manera, vengándonos o deseando mal. Pero fallamos. ¿Quién es el único que puede cerrar ese círculo? Cristo. ¿Va a haber justicia? Sí, por supuesto. ¿Consecuencia va a haber? Sí. Pero tenemos que perdonar. Y después dice sin final. ¿Por qué sin final? Porque tenemos que perdonar todas las veces. Todas las veces. Porque la base del perdón está en la cruz. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Le preguntó el Señor, 70 veces 7. ¿Tengo que perdonar más? Sí. Porque el perdón está en la cruz. Por último, ¿cómo pedir perdón? Primero reconoce tu ofensa. Ustedes se dieron cuenta cuando David pecó, Salmos 32, 51. El Salmo 51, él lo entiende. Reconoce tu ofensa, no la escondas. A Moisés, el desierto le devolvió el muerto. A Acán, el desierto le devolvió el pecado. Tenemos que reconocer nuestra ofensa. Ahora, David, ¿ante quién la reconoció? Urías, ya no estaba. ¿Ante la familia de Urías? No. ¿Betsabé? ¿Sus hijos? ¿Ante quién? Ante Dios primero. Contra ti he pecado, oh Dios mío. Reconocer la ofensa primero ante un Dios santo que nos conoce, que no nos podemos esconder. Con arrepentimiento, yendo a la cruz y volviendo diferente. El cristiano es una casualidad el pecar. No puede vivir en pecado. Tiene que reconocer su ofensa. Segundo, acercarte pronto, ya lo vimos, acercarse pronto para que no haya amargura en el otro. Enfocarnos en nosotros. Esto en el matrimonio es fundamental, enfocarnos en nosotros. ¿De qué soy responsable? ¿Cómo le hablé? ¿Qué palabras? ¿El tono? ¿La postura? Reconocer, enfocarnos en nosotros. Pero ¿sabe qué hacemos muchas veces? La excusa adámica. ¿Cuál es la excusa adámica? Llegó a confrontar el Señor. ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste. Antes había gritado feliz y dichoso, carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿Y la mujer a quién le echó la culpa? Satanás. La excusa adámica, no, yo, con verdad, no media verdad, sino pedir perdón con lo que es. Así vengan las consecuencias que vengan. Vengan las consecuencias que vengan. Y por último, si no se puede solucionar, hay que buscar un tercero, uno de los líderes de la iglesia. Pero hermanos, tenemos que perdonar. Porque Cristo nos perdonó sin excusa. Porque el diablo quiere ganar ventaja. Y si hay algo que es fundamental en la iglesia, como dijo mi hermano, es la unidad. Y el diablo ataca. El diablo ataca. Si ustedes permanecen, por supuesto que unidad no quiere decir que todos pensemos lo mismo, porque tenemos formas diferentes, pensamientos diferentes, pero seguir lo que dice la palabra de Dios, el liderazgo de la iglesia, lo que nos va mostrando para hacer,
Y cuando haya un inconveniente con el hermano, solucionarlo inmediatamente. Porque si entra la raíz de amargura, empiezan los problemas. Y por último, amarse los unos a los otros como Cristo los ha amado. Amén. Hermanos, yo le digo que con mi esposa nos vamos felices. Felices. Para esos chiquititos es un bálsamo. Pero recuerden, lo que tenemos en Cristo, lo que tenemos que hacer morir diariamente y de lo que tenemos que vestirnos. Amén. Dios quiera que así sea. Y si hay alguna persona que viene por primera vez y no tiene a Cristo, por favor, ya hablamos de lo que hizo Cristo por tus pecados. Ya hablamos de lo que hizo Cristo. No te vayas sin creer en Cristo. Mi hermano dijo, la fe en el Antiguo Testamento y en el Nuevo es la misma, es por fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Depositó todo su pecado y creyó en Dios. Todo apuntaba a la cruz. Y si no tienes a Cristo, hoy es el día que acá hay personas que te pueden ayudar. Ver tu pecado, ver que la paga del pecado es separación eterna en el infierno, ver que no puedes hacer nada, pero que ese sacrificio perfecto lo hizo todo por amor a ti. Murió por tus pecados y resucitó. ¿Cuál es tu responsabilidad? Creer. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por esta hermosa iglesia. Bendito Dios, gracias por todo lo que tenemos en Cristo, muertos en Cristo, vivos en Cristo, resucitados en gloria, escondidos en Cristo. Pero bendito Padre, por favor, que tu Espíritu Santo nos ayude a hacer morir todas esas cosas que afectan. Que veamos a través de tu palabra nuestro pecado y lo hagamos morir, confesemos y nos apartemos. Y Señor y Dios Santo, este mundo necesita una iglesia que se vista de compasión, que llore por esos perdidos, que les ame, que les busque, que ore por ellos, que nos vistamos de bondad, de humildad, de servicio. El mundo necesita siervos. Señor y Dios Santo, de paciencia, pero de perdón, que no permita raíz de amargura en nuestros corazones, que perdonemos como Cristo nos perdonó. Y también, Señor, que cuando fallemos vayamos a pedir perdón. Y te ruego que tanto estos hermosos hermanos como nosotros que nos vamos ahora, nos vistamos de lo principal, del amor para vivir como tú quieres. Bendice, Señor, este lugar, dale sabiduría a los ancianos, Señor, dale sabiduría del cielo para guiar la congregación. Y a los líderes de jóvenes, de adolescentes, por favor, cuídalos, guárdalos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Eliezer. Los invito a ponerse de pie y vamos a decirle al Señor que vamos a buscar las cosas de arriba. Amén. Vamos a buscar las cosas santas, como nos decía Eliezer en el mensaje, haciendo morir lo terrenal en nosotros, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo. Así que vamos a poner nuestras miradas en Jesús. Amén. Nuestros ojos puestos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y lo terrenal
sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Amén. Las actividades que tenemos son esta tarde a las 16 horas, la reunión femenina. ¿Para qué mujeres es? ¿Solteras, casadas, divorciadas, recasadas? Para todas. Después el martes 19 y 30 horas tenemos la reunión aquí de enseñanza, de oración, la oración comunitaria de la iglesia y la predicación de la palabra de Dios. Estamos estudiando nada menos que la carta a los Efesios. El viernes la reunión de adolescentes aquí a las 19 horas, ¿no? Sí. Y el sábado tenemos una reunión especial también con la visita de un hermano a las 19 horas, ¿no? También todos invitados. Bueno, el hermano hablaba del perdón. Perdón significa remisión de la culpa. Cuando Dios perdona, ¿a dónde remite nuestra culpa? ¿A dónde la envía? Remitir quiere decir enviar. ¿A dónde la envía? A la cruz, hermanos. Porque el pecado tiene que ser juzgado. No es que Dios olvida. Toma mi culpa y la pone sobre la cruz y toma la inocencia perfecta de Jesús y me la imputa a mí. Y cuando nos perdonamos entre hermanos, también la culpa va, porque algún hermano dice, te perdono, pero no te quiero ver más. ¿Es verdad eso? ¿Es verdadero perdón? De ninguna manera. Cuando nos perdonamos, nuestra culpa va a la cruz y nos amamos como tenemos que amarnos como hijos de Dios. Terminamos orando. Señor, gracias por este tiempo. Bendice tu palabra y aplícala a los corazones. Bendícenos esta semana que acabamos de empezar. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga.